buenas tardes muchachos, bienvenidos a este nuevo momento que estamos abordando en nuestra materia pues de taller de lectura y redacción. Desde hace ya algunas semanas hemos platicado sobre los prototipos textuales, pero de manera personal. Han elaborado un ejemplo de la biografía, de la autobiografía, de la memoria, por mencionar algunos, ¿no? Ahora veremos el siguiente apartado que tendrá por nombre el título Los textos familiares. ¿Cómo podemos definir este tipo de textos? Bueno, los textos familiares narran o describen situaciones de la vida cotidiana de una persona, en donde se pueden expresar inquietudes, dudas, sentimientos, sueños, pero contados de un modo familiar y amistoso, ¿de acuerdo? Entonces, podemos seguir platicando como una pequeña definición, pero vamos ahora a mencionar algunos prototipos. Vamos a comenzar con la anécdota. Algunas ocasiones la gente comenta experiencias personales que le parecen significativas para compartir. ¿Cuántas veces nosotros hemos contado una experiencia, ¿no?, muy significativa, que tiene un sentimiento muy personal? Entonces, puede representar algún sentimiento o algo gracioso, y bueno, se relata en una forma de historia, donde explicas algo que te haya ocurrido. Muy bien. La anécdota es una forma de escribir, es un texto familiar, ¿de acuerdo? La anécdota. Entonces, también en la escuela suceden acontecimientos fundamentales que te cambian o que te dejan una enseñanza, como qué aprendiste, en qué te das cuenta, qué descubres de alguna materia o tema que se te ha presentado, entre otras. Las anécdotas, atención, son el relato de estas situaciones que salen de lo cotidiano, se fijan en nuestra memoria y continuamos contando en otras formas muy diferentes, momentos de nuestra vida. Esto se remite a tener una memoria en lo que se vive y poder compartirlo con otras personas. Se puede hacer a manera de libro, en un cuaderno especial, como en un tipo diario, en un blog o en una página de internet o en algún tipo de red social. Muy bien, porque es para demostrar alguna anécdota, algo que te ha acontecido, que te sucedió y que te pareció chistoso o que te dejó una enseñanza. Bien, hay que tener en cuenta que los elementos principales de la anécdota o del anecdotario, como también podemos llamarle, es que debe de tener lugar y fecha, ¿de acuerdo?, de cuándo sucede este acontecimiento. También como la hora, porque no es un diario, sino que estás contando una experiencia muy propia, particular, entonces se marca la hora. Siguiente, tú elaboras tu anécdota y ya lo último que debe de tener esto son las implicaciones para tu vida. Es decir, ¿cuál es la enseñanza? Después de lo que tú has vivido, ¿qué te dejó a ti? Y cómo tú lo manifiestas con las palabras. Entonces son como los elementos principales de lo que implica pues la anécdota o también el anecdotario. Por otra parte, otro texto familiar que podemos utilizar es la carta. Sin duda alguna, nosotros hemos recibido de alguna otra manera una carta, ¿no? Quizás algunos de amor, quizás una carta de sus padres, que bueno, no a todos, pero sí hemos conocido algunos casos. Las cartas son textos que se hicieron para ser enviados a través del servicio postal, que bueno, ya en esos tiempos no es tan común, pero en la actualidad son poco usados, bueno, como estoy mencionando, ¿no? Pues otros medios de comunicación han sustituido este bello arte de escribir cartas. Ahora ya son reemplazados por mensajes de email, mensajes de WhatsApp o de Messenger. Es importante que en una carta se explique claramente quién es el destinatario, el lugar, la fecha, y que le especifiques cuál es la intención al escribirla, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser tu propósito? Solo así podrán responderte de la manera que bueno, todos podemos desear.
Muchas veces las cartas son una herramienta que permiten decir a alguna persona todas esas cosas que no son fáciles de expresar, ¿de acuerdo? Y claro, de manera personal. Por ello, las cartas siguen siendo una herramienta fundamental en la comunicación con otros. Quizás es una comunicación entre instituciones para darle un poco de formalidad, pero no dudo que también haya personas que en esta época sigan empleando la carta. Bueno, entonces, algunas características de las cartas. Bueno, tenemos dos tipos de cartas, las informales y las formales. Las informales son dirigidas a aquellas personas que conocemos y quienes podemos utilizar un lenguaje muy en común, muy sencillo, muy claro, sin tener que usar palabras muy raras. En ellas transmitimos sentimientos, pensamientos, algunos miedos, etc. Entonces, los elementos de esta carta informal serán el lugar y la fecha, el saludo como de inicio, el cuerpo, que va a ser el desarrollo, y la despedida, ¿de acuerdo? Esos van a ser las características principales. Luego tendremos las cartas formales. Estas son dirigidas a personas a quienes debemos tratar con más seriedad y con mayor respeto. Así podrán incluirse los directivos de una escuela, de una autoridad o de alguna institución. Entonces, a diferencia de las cartas informales, esto ya tienen más elementos que deben mencionarse. A saber, lugar y fecha, el destinatario, o sea, quién va dirigido, el asunto, o sea, cuál es el asunto de la carta, el saludo, la introducción, el mensaje, la despedida y por último, la firma. Entonces vemos cómo hay una gran diferencia entre una carta informal a una carta formal, ¿de acuerdo? Incluso en el correo que tenemos nosotros de Hotmail, vemos esto del destinatario, escribimos el correo electrónico, ¿no? Pero si notan, dice también asunto. Entonces, igual en este sentido de las cartas que se escriben, obviamente, tenemos el destinatario y tenemos el asunto. ¿Cuál es la razón por la cual escribimos una carta? Muy bien. Entonces, la actividad que va a corresponder para esta semana, aparte de los apuntes, es que pueden elegir entre una anécdota y una carta, sea formal o informal, y tomes un ejemplo, lo redactes, ¿de acuerdo? Que se tienen en cuenta lo que ustedes quieran compartir, claro, una experiencia, o supongamos que quieren escribirle a una persona, entonces que lo puedan desarrollar, ¿de acuerdo? O sea, si es a un amigo, una amiga la carta, pues bueno, entonces ahí expresarlo como uno guste, claramente. Y si es para una carta un poco formal, llámese por ejemplo a la escuela, a la dirección, o incluso a algún profesor, qué sé yo, alguna situación que bueno, podamos imaginar. O si es un anecdotario, una anécdota, que bueno, tú narres tu experiencia, tu forma de vida, cuentes alguna circunstancia que te marcó y que te dejó una enseñanza. Entonces, eso va a ser la actividad que corresponderá pues para esta semana. Muchas gracias por su tiempo, por su disposición, y nos estamos viendo en 8 días. Muchas gracias.